Llamo a mi madre Jackie. Es algo extraño en realidad, porque uno esperaría que la llamara mamá como la mayoría de los hijos hacen con sus madres, pero ella siempre ha sido tajante en que ni mi media hermana Lie ni yo la llamemos así. Supongo que en su mente, mamá suena como un título para alguien mayor, y ella nunca ha sido capaz de verse a sí misma de esa manera. Nos ha dicho más de una vez que se siente demasiado joven para que la llamen madre, como si ese título pudiera pesarle. Así que siempre ha sido solo Jackie, como si fuéramos vecinas o amigas, en lugar de sus hijas. Jackie estaba en la preparatoria cuando se embarazó de mí, y ni ella ni mi padre biológico, Avery, lo habían planeado. De hecho, ella siempre se refiere a ese embarazo como un accidente, una palabra que ha pesado mucho sobre mí a lo largo de los años, aunque ella tal vez no se dé cuenta. Jackie y mi papá eran novios en la escuela, pero eran jóvenes, imprudentes y no pensaban mucho en las consecuencias cuando terminaron en esa situación. Cuando mi padre se enteró de que Jackie estaba embarazada, dejó claro que no estaba interesado en ser su pareja. Aceptó pagar la manutención infantil y estar solo para mí, pero hasta ahí llegaba su participación. No iba a formar un hogar con ella ni a continuar la relación. Eso destrozó a Jackie, aunque no siempre lo admita. Tenía expectativas, por muy ingenuas que fueran, de lo que podía ser su relación. Tal vez en el fondo creía que tener un bebé los uniría más. Pero mi padre no lo veía así, y esa realidad la rompió. Cuando nací, las cosas entre Jackie y mi papá no mejoraron. De hecho, empeoraron. Jackie no podía soltar el resentimiento que sentía hacia él, y se notaba cada vez que él aparecía. Mi papá venía a recogerme para pasar tiempo conmigo o simplemente iba a visitarme, pero en lugar de mantener las cosas en calma, Jackie casi siempre buscaba pelea con él. Parecía que buscaba razones para discutir incluso cuando no había nada por lo que discutir. A veces se desquitaba por cosas pequeñas y sin importancia, y otras veces por asuntos más serios, casi siempre girando en torno a su enojo de que él no quisiera estar con ella. Yo era demasiado pequeña para entender lo que pasaba, así que no cuestionaba nada cuando ella hablaba mal de mi papá. Jackie decía cosas como, no te quiere lo suficiente como para casarse conmigo o los padres deben cuidar a sus familias y tu papá es un irresponsable. De niña, no tenía la capacidad para procesar lo que en realidad estaba diciendo, pero al ir creciendo empecé a ver las cosas de forma diferente. Me di cuenta de que mi papá no era el villano que Jackie describía. Al contrario, era constante, venía a verme cada fin de semana sin faltar, siempre puntual y con muchas ganas de estar conmigo. Nunca dejó de pagar la manutención infantil, y se notaba que genuinamente disfrutaba pasar tiempo conmigo. Yo sentía que se preocupaba por mí, incluso si su relación con Jackie era pésima. Con el paso del tiempo entendí que mi papá hacía todo lo posible por ser un buen padre dadas las circunstancias. No era perfecto, pero ciertamente no era el irresponsable que Jackie decía. Él estaba ahí para mí, y eso era lo que más importaba. Cuando tenía 6 años, Jackie conoció a Mike, el hombre con quien se casaría y al que ahora llama el amor de su vida. Fue algo surrealista verla con él y darme cuenta de lo diferente que podía llegar a ser. Mike es un buen tipo, muy tranquilo, y desde el principio me aceptó como parte de su vida sin titubear. Siempre me trató como a una hija, algo que valoré mucho, especialmente si consideramos lo complicada que ha sido mi relación con Jackie. Mike nunca fue el problema, era estable y amable, e hizo un esfuerzo por estar presente en mi vida de maneras en las que Jackie a menudo no lo hacía. Poco después de que se casaron, Jackie se embarazó de mi media hermana Lie. Cuando Lie nació, yo estaba encantada. La amé desde el primer día y, con los años, nos hemos vuelto muy unidas. Es mi mejor amiga y haría cualquier cosa por ella. Pero, por mucho que adore a Lie, no puedo negar que el trato que Jackie nos daba a las dos siempre fue dolorosamente desigual. Desde el momento en que Lie nació, era evidente que ella era la favorita de Jackie. Jackie la llenaba de amor y atención de una manera que yo nunca experimenté. Las observaba juntas, viendo cómo Jackie se iluminaba a su lado, comprándole vestidos lindos con sus zapatos a juego, asegurándose de que no le faltara nada, dándole todos los juguetes que deseara. Lie era, y sigue siendo, la adoración de Jackie. Mientras tanto, yo sentía que me dejaban a un lado. Jackie era distante, casi fría conmigo, y casi nunca pasaba tiempo a mi lado. Y cuando lo hacía, se notaba una tensión como si mi sola presencia la irritara. Por supuesto, me daba celos. ¿Cómo no sentirlos? Yo veía cómo mi hermana obtenía todo el cariño y la atención que yo también anhelaba, y me dolía.
No es que no intentara ganarme el afecto de Jackie, lo hice. Pero mis peticiones, incluso las más simples, como un vestido nuevo o un juguete que me gustara, casi siempre eran ignoradas o descartadas. En ocasiones, en lugar de comprarme algo, ella me entregaba ropa usada de mi prima y me decía que no necesitaba nada nuevo, que no había que malgastar el dinero en algo innecesario. Es difícil describir lo mucho que duele ese tipo de favoritismo. No se trata solo de cosas materiales, sino de la distancia emocional y de ver que Jackie reservaba toda su calidez y afecto para Lie, dejándome sentir como una extraña en mi propia familia. Y aunque amo a Lie con todo mi corazón, no puedo negar que me dolía ver cómo mi propia madre nos trataba de manera tan distinta, como si Lie fuera su única hija. Todos los años, cuando llegaba el cumpleaños de Lie, era un gran evento, lleno de decoraciones, regalos y un gentío de familiares y amigos. Siempre había globos, pastel y un montón de atención sobre Lie, y se notaba que Jackie se esmeraba para que esos días fueran inolvidables. Eran las fiestas de cumpleaños que cualquier niña desearía. En contraste, mis cumpleaños siempre pasaban sin mucho revuelo. Nunca me permitieron invitar amigas a casa, ni una sola vez. Hubo años en los que la celebración se limitaba a que Jackie pidiera una pizza, y ahí terminaba todo. Sin pastel, sin decoraciones, sin emoción, simplemente un pedido de pizza y el día concluía sin más. Recuerdo lo mucho que me dolía ver la enorme diferencia entre la forma en que Jackie festejaba los cumpleaños de Lie y cómo ignoraba los míos. Era otro recordatorio de que yo no era tan importante para ella, de que no merecía la misma dedicación. Cuando fui creciendo y empecé a señalarle a Jackie lo injusto que era todo eso, ella no intentó justificarse ni arreglar las cosas. Al contrario, me contestaba con frialdad, diciéndome cosas como, «Ve a llorarle a tu papá», como si él tuviera la culpa de cómo me trataba. O soltaba frases como, «Todo es su culpa», echándole la responsabilidad a él, como si su favoritismo tuviera algo que ver con lo que mi papá había hecho o dejado de hacer. Era su forma de desviar el tema y negarse a ver el daño que me estaba causando. Por su parte, mi papá siempre intentó compensarme de la manera que pudo. Él sabía lo importantes que eran los cumpleaños para mí y lo especiales que debían ser. Nunca faltó a su llamada de medianoche para felicitarme, y me compraba regalos para que el día se sintiera especial. Aunque no fuera lo mismo que tener una gran fiesta, se notaba que él también veía las grandes diferencias en el trato que Jackie nos daba a Lie y a mí, y le molestaba. Recuerdo un par de veces que trató de hablar con Jackie al respecto. No era alguien que iniciara peleas, solo quería entender por qué ella no podía tratarnos a las dos con el mismo amor. Pero esas conversaciones nunca terminaban bien. En lugar de escucharlo, Jackie explotaba y la situación se convertía rápidamente en un griterío. Le decía que se guardara sus opiniones, que no tenía derecho a opinar sobre cómo criaba a Lie, porque ella estaba casada con el padre de Lie y no con él. Para ella, el hecho de que Mike fuera el padre de Lie le daba permiso de tratarla mejor. Eso dolía más que nada, como si a mí me castigaran por algo que no era mi culpa. Cuando me fui a la universidad, me di cuenta de la poca importancia que tenía mi presencia para Jackie. De hecho, parecía más bien aliviada de que me hubiera ido de casa. Casi nunca me llamaba, y ella jamás hacía por visitarme. Las pocas veces que oía algo de ella, me daba la impresión de que era por compromiso, no por un verdadero interés en cómo me iba. Irónicamente, Mike, Lie y mi padre se esforzaron mucho más por mantenerse en contacto que Jackie. Me visitaban con frecuencia, se aseguraban de que me adaptara bien a mi nueva vida en la universidad y de que no me sintiera sola. Me reconfortaba, pero a la vez me dolía ver lo poco que a mi propia madre parecía importarle. La falta de amor y atención por parte de Jackie me dolía, pero intenté no pensar demasiado en ello. Mantenía la esperanza de que, con el tiempo, se le pasara el enojo o lo que fuera que tenía contra mí y mi papá, y que al final pudiéramos tener una relación normal. Fue durante mi último año de universidad que conocí a Jan, mi exnovio. Empezamos a salir y la relación se volvió seria bastante rápido. Durante un tiempo, las cosas iban muy bien. Él me apoyaba y me hacía sentir valorada, algo que no experimentaba a menudo en mi propia familia, especialmente con Jackie. Cuando me gradué de la universidad, fue un momento muy importante para mí. Allí estaban mi papá, mi padrastro Mike, Lie e incluso Jackie para celebrar conmigo. Aunque, siendo honesta, sé que fue Mike quien convenció a Jackie de venir. Aún así, significó algo tenerlos a todos presentes en un día tan especial. Ese día, Jackie conoció a Jan por primera vez y, para mi sorpresa,
parecía casi fascinada con él. Al principio no le di mucha importancia, pero entonces empezó a hacer comentarios extraños, como que no podía creer que alguien tan atractivo como Jan estuviera con alguien como yo. Al principio intenté ignorar sus palabras, porque estaba acostumbrada a que Jackie soltara comentarios hirientes, ya fuera consciente o no de lo que decía. Pero luego lo repitió. Mientras estábamos todos comiendo después de la ceremonia, hizo otro comentario parecido, sugiriendo que yo no era lo suficientemente atractiva para él y bromeó con que tal vez yo era su caso de caridad. Esta vez fue humillante, sobre todo porque lo dijo delante de Jan y de mi familia. Pude sentir cómo se me encendía el rostro de vergüenza y decidí no quedarme callada otra vez. Con la mayor calma posible, le dije a Jackie que sus comentarios sobre mi novio y sobre mí eran muy inapropiados, que yo era más que mi apariencia física y que sus palabras incomodaban a todos en la mesa. Jan también se sentía avergonzado, y hasta mi papá, que por lo general evitaba los enfrentamientos con Jackie, se veía claramente molesto. No era una broma inofensiva, sino otro ejemplo de la manera en que Jackie siempre buscaba rebajarme, incluso en uno de los días más significativos de mi vida. Resulta que, después de mi graduación, mi mamá y Jan se hicieron amigos en Facebook, algo que me tomó por sorpresa. Jan me contó que ella le había enviado la solicitud y me preguntó si estaba bien que la aceptara. No quise hacer un gran drama, así que le dije que era su decisión. Él la aceptó por cortesía, porque sabía, igual que yo, que si no lo hacía, Jackie se quejaría frente a todo el mundo la próxima vez que lo viera. Aún así, me pareció extraño que mi madre, quien apenas mostró interés en mi vida universitaria, de repente quisiera mantenerse conectada con mi novio en redes sociales. Durante los 3 años que Jan y yo salimos, mi mamá mantuvo con él una relación educada pero distante. Le comentaba de vez en cuando en sus publicaciones o le enviaba mensajes breves en Facebook. Nada muy sospechoso, pero siempre se notaba que con él era más atenta de lo que jamás había sido conmigo. En esos años, Jan llegó a decirme un par de veces que mi mamá me tenía envidia, que se notaba en la manera en que actuaba, como si compitiera conmigo. Me señalaba todas las formas en que Jackie se comportaba, ya fuera minimizándome, haciendo de menos mis logros o incluso fijándose demasiado en mis relaciones. Al principio, me costó creer que mi propia madre pudiera envidiarme. Yo siempre pensé que su actitud se debía a algún rencor hacia mi papá. Pero Jan insistía en que lo veía desde fuera y era evidente. Cuanto más me lo decía, más empecé a darme cuenta de ese patrón. Jackie encontraba la forma de hacerme sentir inferior, y cuando empecé a considerar la posibilidad de que estuviera resentida conmigo, todo adquirió sentido. Con esa revelación, empecé a ser más precavida a la hora de tratar con Jackie, y a proteger mis emociones para que sus comentarios no me afectaran tanto. No sabía bien qué hacer con la idea de que mi madre pudiera estar celosa de mí, pero sí supe que ya no podía ver su comportamiento como antes. Lo que antes percibía como frialdad ahora lo entendía como una especie de competencia retorcida. Esa idea me alejó emocionalmente de ella todavía más. Jan y yo terminamos después de 3 años juntos. La ruptura fue bastante amistosa. Ambos sabíamos que, aunque nos importábamos, nuestras vidas iban hacia rumbos distintos y era mejor separarnos. Prometimos seguir siendo amigos y estar en contacto, pero, como suele pasar, el tiempo pasó y cada quien se ocupó de sus asuntos. Con los meses perdimos el contacto por completo, y esa etapa de mi vida cerró sin más. 2 años después conocí a Phil y todo cambió. Él era, y sigue siendo, todo lo que siempre quise en una pareja. Es amable, considerado y me hace sentir valorada de una manera que no había sentido antes. Con él todo encajaba. Hablábamos abiertamente de nuestros sueños y de nuestro futuro, y por primera vez veía un camino real hacia la vida que deseaba. Llena de amor, estabilidad y, con el tiempo, una familia. Con Phil, sentí una felicidad que atesoré. Este año descubrimos que estaba embarazada. No era algo que planeáramos tan pronto, pero fue una sorpresa muy bienvenida. Ambos habíamos hablado de formar una familia en algún momento, y aunque el momento no fue el que imaginamos, nos entusiasmó muchísimo. Empezamos enseguida a planear este nuevo capítulo en nuestras vidas. Lo primero que hicimos fue casarnos, en una ceremonia pequeña e íntima con amigos cercanos y familiares. Lie, por supuesto, fue mi dama de honor, y tenerla a mi lado ese día fue muy significativo para mí. Jackie asistió, pero durante la ceremonia la noté molesta, como si algo le disgustara. Más tarde, a solas, me dijo con bastante brusquedad que nunca quiso que me casara con alguien como Phil y que, en realidad,
esperaba que volviera con mi exnovio Jan. Casi me reí cuando me lo dijo. Era un comentario tan fuera de lugar que pensé que quizás había bebido de más durante la boda. La idea de que todavía estuviera aferrada a Jan, cuando yo había seguido adelante con mi vida y era feliz con Phil, me parecía absurda. Traté de pasar por alto su opinión, como había aprendido a hacer, pero me dolió que ni siquiera en uno de los días más felices de mi vida pudiera estar contenta por mí y no criticarme. Tras la boda, Phil y yo decidimos esperar para anunciar que estaba embarazada. Queríamos que nuestro matrimonio fuera primero, para que nadie malinterpretara el orden de las cosas. Cuando finalmente lo hicimos público, mi papá, Lee y Mike estaban radiantes. Su felicidad hizo que ese momento fuera aún más especial. Pero, como era de esperarse, Jackie tuvo que lanzar su comentario negativo, insinuando que quizá me estaba apresurando a ser madre y que tal vez me arrepentiría de no haber disfrutado primero unos años de vida de casada con Phil. Me tomó por sorpresa. Sentí como si estuviera proyectando sus propias frustraciones en mí. Me molestó que ni en ese instante tan feliz fuera capaz de simplemente apoyarme sin hacerme dudar de mis decisiones. Esta vez no me callé. Estaba a punto de formar mi propia familia y no pensaba permitir que Jackie, con su actitud, hiciera lo mismo que hizo cuando yo era niña. Le dije con calma que yo no era ella y que jamás me arrepentiría de tener un hijo con el hombre a quien amo. Le dejé claro que no tenía dudas respecto a mi maternidad, por mucho que el momento no fuera el perfecto para ella. Llevaba años dejando que me pisoteara y me hiciera sentir menos, pero esta vez era distinto. No pensaba dejar que me manipulara, especialmente cuando se trataba de mi hija o hijo. Fue entonces cuando Jackie mostró sus verdaderos sentimientos. Dijo que no podía creer que yo, la hija a quien siempre había tratado como segunda opción, fuera la primera en embarazarme, dándole el primer nieto a la familia, y que siempre creyó que Lie me superaría en ese aspecto. Por si fuera poco, añadió que no estaba preparada para ser abuela tan pronto y me acusó de arruinar su reputación y su vida social al convertirme en madre tan rápidamente después de casarme. Escucharla decir eso fue como una cachetada emocional. No solo me ofendía a mí, sino que insinuaba que mi embarazo, en vez de ser una alegría, era un estorbo para su imagen. Fue una muestra de egoísmo sorprendente, incluso para Jackie. Le importaba más su reputación que mi felicidad. En ese momento, me cansé por completo. Le dije con firmeza que, si así se sentía, no tendría ningún papel en la vida de mi bebé y que, de hecho, cortaría el contacto con ella. Le advertí que si su prestigio era más importante que apoyar a su hija y a su futuro nieto, quedaba totalmente excluida de mi vida y de la de mi hijo o hija. La conversación se convirtió en una fuerte discusión, con ambas muy alteradas, pero al final le pedí que se fuera. Desde entonces, Jackie no paró de enviarme mensajes para hacerme sentir culpable y pedirme que me disculpara por mi reacción. Dice que solo fue sincera sobre sus sentimientos y que mis hormonas del embarazo me hacen exagerar. Según ella, como madre, tiene todo el derecho de dudar de mi boda y de mi embarazo tan rápido. Actualización 1. Ha pasado una semana desde todo esto. Al final, a Jackie no le quedó más remedio que dar marcha atrás. Lie y Mike le reprocharon su actitud insensible hacia mí y le pidieron que me dejara en paz. Pareciera que, por primera vez, Jackie comprendió que hablaba en serio acerca de apartarla de mi vida, y entendió que no toleraría más su toxicidad, sobre todo en lo referente a mi bebé. Ella se disculpó de mala gana, prometiendo no volver a ser tan negativa sobre mi embarazo o mi matrimonio. Actualización 2. Prepárense porque lo que tengo que contarles no me lo habría imaginado jamás. Hace 3 días, Lie organizó un baby shower precioso para mí. Todo estaba perfecto, justo como lo había soñado. Jackie, por supuesto, asistió, aunque se la notaba muy nerviosa ese día. La veía mirar frecuentemente hacia la puerta, como si esperara que alguien llegara. De pronto, sonó el timbre y Jackie casi saltó del sillón, anunciando que tenía una sorpresa para todos. Yo no tenía idea de qué esperar, quizá un regalo o un invitado inesperado, pero nunca habría podido suponer lo que sucedió a continuación. Apareció Jan, mi exnovio. Jan se veía muy incómodo, totalmente fuera de lugar, mientras mi mamá lo arrastraba a la habitación, mostrándolo ante todo el mundo como si fuera un espectáculo extraño. Yo estaba en shock, pensando que aquel era mi baby shower, mi día especial, y de repente mi ex estaba allí parado, sin que entendiera nada. Mi mamá empezó a explicar que había estado hablando con Jan durante semanas y lo había convencido de aparecer para que me diera otra oportunidad. Luego se dirigió a mí y me dijo que sabía que yo me estaba conformando con menos al estar con Phil,
pero que ya no tenía que preocuparme porque Jan estaba ahí para mí. Pueden imaginar la reacción de mis invitados. La mayoría se quedó sin palabras, mirando con asombro después de oír lo que acababa de decir mi madre. Yo no podía creerlo. Alternaba la mirada entre mi mamá y Jan, intentando asimilar lo que sucedía. Entonces Jan, con un gesto de disculpa y visiblemente avergonzado, empezó a hablar. Primero se disculpó por interrumpir el baby shower y dijo que en realidad no quería venir, lo cual solo aumentó mi confusión. Luego explicó cómo mi mamá lo había estado acosando en Facebook, mandándole mensajes sin parar, diciéndole que se presentara y me declarara su amor incondicional. Según ella, Jan y yo estábamos destinados a estar juntos, y estaba convencida de que yo estaba cometiendo un gran error al tener un bebé con Pil. Mi mamá, en su obsesión, le había dicho que yo estaba desperdiciando mi vida al convertirme en madre tan pronto y que ella lo quería ahí para rescatarme. Todo era tan absurdo que apenas podía creerlo. Jan prosiguió diciendo que no tenía intención alguna de retomar nada conmigo, pero sintió que tenía que venir a aclarar cara a cara el comportamiento tan deshonesto de mi madre. Él quería exponer la manera en que Jackie actuaba a mis espaldas. A medida que hablaba, el ambiente se llenó de tensión. Todo el mundo miraba a mi mamá, cuya cara se puso roja de la vergüenza. Claramente, ella no esperaba que la dejara en evidencia así. Jan se volteó hacia Jackie y, con voz firme, le pidió que dejara de mandarle mensajes, que pasara la página de una vez y que no tenía derecho a arruinar mi baby shower. Jamás había visto a Jackie tan furiosa y tan apenada al mismo tiempo, pero por primera vez no supo cómo contestar. Jan continuó diciéndole que siempre había notado su envidia hacia mí y que le decepcionaba ver que después de todos estos años no hubiera cambiado. Jackie se quedó sin palabras, y la vergüenza se apoderó de ella, viendo cómo todos se daban cuenta de su actitud. Cuando Jan terminó, se acercó a mí y volvió a disculparse. Dijo que lamentaba la interrupción, pero consideraba necesario mostrarme la verdad sobre lo que mi mamá estaba haciendo a mis espaldas. Traía un pequeño obsequio para mi bebé, lo que me pareció un detalle muy noble a pesar de lo incómoda que era toda la situación. Le di las gracias por haberse atrevido a exponer la manipulación de Jackie, porque sin su sinceridad tal vez nunca hubiera creído que mi mamá podría llegar tan lejos para perjudicarme. Tras la salida de Jan, la sala se llenó de un silencio incómodo, y todos miraron a Jackie, que parecía desear desaparecer. Estaba a punto de llorar, derrotada por la humillación. Yo tampoco podía asimilarlo del todo. Mi propia madre se había propuesto estropear mi felicidad, buscando la forma más hiriente posible de arruinar mi baby shower. Ese instante confirmó lo que ya sospechaba desde hacía tiempo, que Jackie no era solo complicada o crítica, sino que estaba dispuesta a actuar en mi contra, impulsada por sus inseguridades y envidia. Desde entonces, Lie y yo no hemos tenido contacto con Jackie. El resto de la familia, que también presenció lo ocurrido en el baby shower, se enteró de todo y ahora nadie quiere saber de mi mamá. Mi papá le advirtió con firmeza que se mantuviera lo más alejada posible de mí. Todavía me cuesta creer hasta dónde puede llegar mi madre para entorpecer mi vida y dañar mis momentos más importantes. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde la última actualización. Nuestro bebé nació sano y está muy bien. Pil y yo estamos estupendos. Lie, mi papá y Mike nos han visitado varias veces, y nos reunimos con frecuencia. Ninguno de nosotros mantiene contacto con Jackie. Mike, de hecho, está separado de ella en este momento. Resulta que, después de confrontarla por lo que hizo, Jackie se negó a disculparse con nadie y trató de justificar su comportamiento. Al final, él se dio cuenta de que si ella era capaz de tratar de esa forma tan cruel a su propia hija, también podía hacerlo con él o con cualquiera de quienes decía apreciar. Su egoísmo no tiene fin, y Mike comprendió que estaría mejor lejos de ella. He aquí, pues, toda la historia de cómo mi madre, llena de envidia y resentimiento, no soportó que yo fuera feliz y formara una familia antes que su hija preferida. De momento, no tenemos ninguna relación, y aunque es triste, me siento más tranquila sabiendo que mi hijo o hija está lejos de sus comentarios y manipulaciones. Si has comparado esta traducción con el texto original en inglés y notas que no traduje todo el contenido, por favor dímelo. En caso de que esta no sea la totalidad del texto y quieras que continúe hasta terminar de traducirlo por completo, házmelo saber preguntando, ¿esto no es todo el texto? ¿Te gustaría que continúe y termine de traducirlo?